Hoy hablaremos de concepto de postura correcta. Te daré ejemplos de una mala postura. Te daré consejos prácticos para corregir tu postura. También hablaremos sobre ejercicios y hábitos de este tema y cómo las terapias manuales son un aliado en este proceso de higiene. Bienvenidos a este podcast, donde todos los días reflexiones inspiradoras se entrelazan con claridad y comprensión de tratamientos para cuidados de tu salud. Con cápsulas cortas y comprensibles exploraremos diagnósticos, terapias y soluciones para que tomes decisiones asertivas sobre tu bienestar. Prepara tu taza favorita y únete a Un Café con Luis Quiro. Bienvenidos mi gente, una vez más. Tenía tiempo sin compartir con ustedes sobre estos temas que sé que les interesan a muchos, sobre todo con respecto a las terapias manuales y cómo estas ayudan en el tema de las dolencias, dolores de espalda, corregir postura y todo aquello, ¿vale? Tenía mucho tiempo de verdad sin compartir, pero tenía cosas, situaciones que evitaron que esto ocurriera, pero bueno, nada, al grano. Sé que ustedes no están aquí para saber sobre mi vida, sino cómo yo puedo ayudar en la suya. Así que vamos a hablar de una vez sobre el concepto de postura correcta. Y es que cuando hablamos sobre postura correcta, he notado con mucha, digamos, en continuas ocasiones, que cuando le digo a alguien, ten la postura correcta, inmediatamente buscan como corregirse, erguirse, ¿no? Si estás sentado en la silla y te sientes chorreado, entonces la gente busca colocar el espaldar correctamente, colocar el culete bien acomodado en el asiento. Y si estás de pie y te dicen postura correcta, entonces buscas colocarte sobre tus dos pies, erguirte y tal. Si bien es cierto, esto es parte de la postura y pudiéramos interpretarlo como una postura correcta, la verdad es que pocas veces esta postura puede ser sostenible. Entonces el problema de la postura no es solamente la conciencia de tener y corregir esa posición, ¿sí? Sino que también tiene que ver con las condiciones que tengo en mi musculatura, en mi cuerpo musculoesquelético, que puede sostenerme, ¿vale? Y esto tiene que ver también con lo que hago cotidianamente, porque no es igual el acondicionamiento que requiere una persona que maneja, un chofer, a la persona que es secretaria y vive pegado al computador 8, 12 o más horas. Entonces, o una persona que de repente vive de pie durante su jornada laboral. Hay que entender que el acondicionamiento físico nos va a permitir tener esta postura correcta y no tener que estar corrigiéndola constantemente. Si bien es cierto, la conciencia es importante y tenemos que erguirnos, sentarnos bien, pararnos bien, caminar bien, sentarnos a ver televisión bien, acostarnos a dormir correctamente y ser consciente de la posición que tenemos y la postura en esa posición. También es necesario, pero muy, muy importante, entender que nuestro acondicionamiento para poder corregir esa postura es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando decimos realiza acondicionamiento, mucha gente entiende que hablamos de entrenamiento. Y el entrenamiento es distinto, porque el entrenamiento pudiéramos interpretarlo como aquella actividad física, deportiva, habitual, que nos permite higienizar nuestra mente, tener tener cierto desarrollo de las capacidades físicas, como son velocidad, fuerza, flexibilidad, etcétera. Sí, eso es cierto, eso puede contribuir a ciertas condiciones para nuestra postura, es verdad. Pero si tú no eres deportista y el entrenamiento de esas capacidades no son para corregir tu condición de tu postura habitual, es decir, en tu trabajo, en lo que haces a diario, esto puede convertirse más bien en un desgaste. Entonces, la idea es que puedas adaptar ciertos movimientos, no entrenamientos, sino movimientos muy suaves que no implican un desgaste ni una sobrecarga, pero que sí permitan tener una mejor condición muscular, articular
en estas posiciones que tú haces a diario, ya sea que tú camines, que seas chofer, que seas médico, que seas operador de computadora, no importa lo que tú hagas, lo importante es reconocer cuáles son esas actividades, qué tipo de músculos involucran o se fatigan más en tus actividades diarias y trabajarlas con movimientos, repito, suaves, ¿vale? Diario, y es lo que se denomina como higiene. Cuando tú te higienizas la boca, es decir, te cepillas los dientes, eso es higiene y lo haces habitual. Ya es un hábito en ti. No te tardas mucho, no lo planificas tampoco, o por lo menos no la mayoría de la gente, y ya lo haces de manera cotidiana, incluso sin tener la necesidad de haber comido algo, tú vas y te cepillas ya por simple hábito de higiene. Pues en el caso de nuestra espalda, de nuestra columna, es igual. Nosotros necesitamos higienizarla, ¿sabes? Todos los días, absolutamente todos los días, con movimientos suaves. La mayoría de las personas refieren los dolores de espalda cuando se encuentran en frío. Es decir, si tú realizas actividades y posterior a ellas empiezas a sentir una molestia de espalda, no es en la actividad detonante en la que te va a generar el dolor. Entonces, cuando entras en reposo, cuando ya estás en casa o al día siguiente, comienzas a percibir esa molestia y esa molestia que va incrementándose, convirtiéndose en un dolor a veces inhabilitante, es decir, que te impide realizar tus actividades cotidianas. Entonces ya estamos en presencia de molestias o problemas crónicos que no se le dio la adecuada higiene, es decir, no se acondicionó para la actividad que está realizando de forma cotidiana o de repente una actividad puntual y eventual. Me explico. En lo cotidiano, pues es más fácil detectarlo, sobre todo si lo has sufrido. Pero supongamos que de repente saliste un buen día a caminar, a subir el cerro porque quisiste vacacionar, ¿verdad? O distraerte un rato de paseo. Y al subir el cerro al día siguiente, empieza una pequeña molestia, no sé, en la cadera o en el cuello. Y la gente evidentemente no lo va a relacionar de forma directa, sobre todo si es el cuello. No lo relacionan de manera directa o inmediata a la caminata. ¿Por qué? Porque no son los pies, porque no son las piernas o porque o no es la zona lumbar quizás. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenías las condiciones apropiadas, tu esfuerzo de jaleo, o sea, ese empuje, ese jalón de movilizar tu cuerpo mientras estabas subiendo el cerro, se concentró en tu zona alta, ya en tus hombros, en tu andar de los brazos, en tu sostener, en buscar tu equilibrio. Pero la falta de acondicionamiento e higiene en tu columna ha desviado las vértebras en su funcionamiento normal. Quizás es lo más probable que también haya alterado las curvas naturales, generando la pérdida de la lordosis o la pérdida de la cifosis o aumentándola. Es decir, se ha alterado tu columna, por tanto tu movimiento no es el adecuado y cuando realizas estas actividades hay una cantidad de músculos que comienzan a trabajar de mala manera y al enfriarse empieza la molestia, la cual, repito, quizás no la ves relacionada directamente a la actividad. Es allí donde tenemos que hacer conciencia de realizar algo para quitar el dolor, pero entender que lo que causó el dolor en sí no es la caminata fue el detonante, lo que causa el dolor y la molestia es la falta de acondicionamiento. Es por ello la importancia de mantenernos en buenas condiciones físicas y entendiendo que esto no me refiero directamente a una actividad deportiva, que si bien es favorable, es buena, también para ella necesitamos ciertas condiciones e ir de forma progresiva. No puedo llegar a una actividad deportiva y pretender realizar actividades de atleta si no las tengo. Si no tengo esas capacidades, si no tengo esa habilidad y si no tengo el previo acondicionamiento. Entonces, lo importante de poder destacar para yo poder aconsejarte qué debes hacer ante la necesidad de una buena postura para cuando vayas a subir el cerro, para cuando vayas a alzar un bebé, para cuando vayas a alzar un peso, para cuando vayas a estar mucho tiempo de pie o cuando vayas a estar mucho tiempo sentado, es que te mantengas en buenas condiciones. Por tanto, no es un entrenamiento. Entiende que yo no te estoy diciendo ya, yo voy entonces a caminar y previo a eso voy a hacer un acondicionamiento.
si bien es válido, no funciona así, no es tan efectivo, digamos. Para que realmente sea efectivo, debemos acondicionarnos siempre. Es decir, yo no me voy a cepillar para comer carne, ¿sí? Pero yo debo cepillarme constantemente y tener una buena higiene bucal para que cuando coma carne, esos residuos yo los pueda limpiar mucho más fácil que si yo ya tengo problemas dentales, no tengo una buena higiene, como carne y probablemente esto me vaya a debilitar aún más mi dentadura o mi encía, pues funciona exactamente igual. Cuando no tenemos las condiciones apropiadas, entonces comienza un proceso de deterioro que termina en enfermedades de orden biomecánico, es decir, puedes terminar con una hernia discal, con un esguince, con una cantidad de situaciones que te van a traer consecuencias que, repito, quizás no vas a relacionar de forma directa al detonante. Por eso es que cuando a mí me dicen, ya, pero entonces no debo hacer esto o no debo hacer aquello. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras y creas conveniente. Ahora, el problema está en hacerte la siguiente pregunta. ¿Tienes las condiciones necesarias para hacer eso? Y si estás teniendo problemas o dolencias, es porque no las tienes. Entonces, revisar cuál es la musculatura que tienes en mayor esfuerzo, cuáles son las que más estás trabajando, si es de la zona media alta, tu cuello, tus hombros, tus brazos, ¿sí? Y entonces establecer un acondicionamiento apropiado para devolver esas condiciones que deberías tener para lo que estás haciendo. Eso por una parte. Ahora, si hablamos sobre qué hacer una vez que ya tengo el problema, es aquí donde entra el tema de las terapias manuales. Las terapias manuales, recuerda que no se concentran en una sola actividad. De hecho, cuando hablamos de terapias, hablamos de una forma muy extensa. Y hay gente que me ha dicho, es que estoy haciendo terapias, pero no define cuál. Pueden haber muchísimas. Estás haciéndote quimioterapia, radioterapia, cinesiterapia, hidroterapia, no sé, hay muchísimas. O sea, todo aquello que tenga un previo planteamiento o metodología terapéutica, es decir, con la intención de sanar al individuo, habría que especificar en qué área, en qué, para qué se pretende y cuál es el recurso que se está utilizando o cuál es la técnica que se está utilizando. Entonces, cuando hablamos de terapias manuales, hablamos de todas aquellas terapéuticas que están diseñadas, que tienen protocolos, que tienen metodología para aplicar con las manos por parte de un profesional en esa área para aliviar y entender que esto es un proceso, no es una aspirina, no es que yo me voy a tomar una pastillita para calmar una molestia o un dolor. Hay que entender que de parte de cualquier profesional de la biomecánica, ya sea quiropráctico, masoterapeuta, fisioterapeuta, kinesiólogo, osteópata, ellos no van a concentrarse únicamente en tu dolor. Ellos van a concentrarse en la raíz del problema, en dónde está la falta de acondicionamiento, corregir la situación que no te permite tener esas condiciones y entonces eso entendamos que es un proceso. También hay que determinar desde cuándo tienes ese problema y poder establecer un camino lo más apropiado, corto, eficiente y eficaz para corregir esa situación. Dicho esto, entendemos que hay un proceso. Comienza con una evaluación, comienza con una serie de técnicas aplicadas, ¿ok? Desde cualquier índole. Y repito, como te digo, las terapias pueden ser muchas, incluso dentro de alguna profesión se aplican distintas terapias. Y aprovecho para decirte que en Disquiro nosotros aplicamos una mezcla de distintas terapias con un método que se desarrolló ya hace un buen tiempo. Ya tenemos más de 12 años con este método aplicado con excelentes resultados y es la quironeuroterapia. Sé que suena bastante enredado, entonces para que te lo grabes te lo voy a poner fácil. Se llama terapia KNT, ¿ya? La quironeuroterapia se basa en maniobras quiroprácticas, ¿vale? Donde nosotros detectamos el problema de esta falta, o sea, lo que está impidiendo que tengas las condiciones necesarias y mucho más, es mucho más complejo y profundo y para eso te invito a seguir escuchando nuestros podcasts. Y también aplicamos allí la cinesiterapia, es decir, aquella terapia que se fundamenta en el movimiento correcto, articulado, anatómico, respetando los rangos de tu musculatura, de tus tendones, en las condiciones en las que esté,
para devolverle la optimización necesaria y tú puedas seguir funcionando sin molestia, sin dolor. Y también nos apoyamos en la masoterapia, es decir, aquellos masajes terapéuticos que se aplican con la intención de aliviar la tensión en los tejidos como los músculos y algunos otros tejidos que no voy a entrar en materia ahorita para no hacer esto tan largo y tan técnico o tan fastidioso. Pero para que me comprendas, la quironeuroterapia o KNT es una terapéutica que en una sola sesión de aproximadamente 45 minutos tratamos de devolverte las condiciones necesarias para que tú puedas entonces corregir tu postura en tus actividades en tus actividades diarias, perdón, ¿vale? Entonces, en resumen, ya sabes que es una postura que no solamente es la posición, sino la postura correcta se logra con buena condición física, y esa buena condición física hay que establecerla como un hábito, ¿vale? Para entonces poder corregir. Por supuesto que existen ejercicios varios y te invito a que los veas en mi Instagram. Recuerda que en Instagram lo puedes detectar acá abajo en la descripción de este podcast. Igual lo debes estar viendo acá en la página. Vas a poder dirigirte al Instagram, donde hay constante información y movimientos que te pueden ayudar para corregir la postura y tener esa higiene de tu columna, de tu espalda, para que evites los dolores. Oye, para mí fue un placer compartir este cafecito contigo y espero entonces nos sigas escuchando y nos vemos en la próxima. Espero haberte sido de utilidad y que estos consejos los puedas aplicar. Nos vemos en un próximo Café con Luis Quiro. Bye bye. Other